Buen día, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. Mi nombre es Gerardo Sosa. Le damos gracias al Señor por este día. Y antes de ir a trabajar, quería repasar un poco y leer el libro. Estamos con el libro de Romano. Sí, que Dios bendiga tu vida, que Dios te esté fortaleciendo, que esté llenando tu amor, tu corazón con su amor, su presencia. Sabemos que es así. Le damos gracias al Rey por su palabra. Y acá estamos mirando un poco el libro de Romanos. ¿Sí? El libro de Romanos es una carta a la iglesia que está en Roma. Tiene muchas cosas que Dios quiere explicar a su pueblo y lo hace de una forma gloriosa, explicando muchas de las cosas acá que estamos viendo, explica qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario espiritualmente en estos capítulos, ¿cierto? De Romano 1 al 7, es a modo de reflexión, ¿viste? Cuando tomás la Biblia en el devocional que tenés en algún momento del día, muchos lo hacen a la mañana, ¿cierto? Que está bueno, pero sí necesitamos verdaderamente de poder mirar las escrituras y a través de ella nuestro ser, ¿cierto? Se va fortaleciendo, se va expandiendo en cuanto al conocimiento, ¿sí? Y aquel que le cuesta el tema del conocimiento, pídale a Dios sabiduría, que Él no, en ese sentido, no pone ningún reparo cuando tiene que derramar de su sabiduría, así como de su amor. ¿Sí? Acá dice, Cristo, dice, quebró el poder del pecado. Está a modo de título esto acá en esta versión. Y dice, ahora bien, vamos a ponerme un poco a ver de qué trata esta carta. Dice, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Bueno, aquí uno lo que puede ver de lo poco que sabe, en mi caso, es que Romanos estaba hablando a personas que tenían un pasado, ¿cierto?, en el cual ellos tenían que rendir sacrificios, ¿cierto? Estaban en un régimen, el régimen de la ley mosaica, donde ellos tenían que sacrificar animales, tienen que tener distintos lavamientos y un montón de cosas, en el cual ellos de esa forma, con esos rituales, ellos cumplían leyes, ¿sí? En los cuales se le expiaba el pecado. Entonces ellos eso lo tomaban, ¿cierto? Lo tomaban esto de los sacrificios, ¿cierto? Era un momento que ellos consideraban que rendían todo su ser al Señor y muchos de los corazones, no todos, lo hacían con limpia conciencia, sabiendo lo que estaban haciendo, no tan solamente para marcar o para demostrar al mundo que ellos cumplían con un rito, sino lo hacían desde el interior de su corazón, ¿cierto? A veces pienso en la gente que no tenía para comprar esos animales para esos sacrificios, cómo era que ellos también este, demostraban al Señor la necesidad que tenían, ¿cierto?,
demostrarse ante Dios, ¿cierto? Y poniéndose de acuerdo ante Dios la necesidad que tenía, más que nada eso, ¿no? Una de las cosas, la necesidad de Dios que tenemos cada día, porque muchas veces andamos lejos de nuestros seres queridos, ¿cierto? En diferentes lugares, ¿cierto? Y aunque uno muchas veces tiene yo he conocido gente con muy buen humor, gente verdaderamente que vos decís, ¿de dónde saca la fuerza este hombre, esta mujer? ¿Cierto? Y es porque una que ya está ya en su ADN, está en su carácter, pero aunque ese hombre, esa mujer, ¿cierto? Tiene esa frescura, esa alegría, ¿cierto? También tiene sus momentos de debilidad, de fragilidad, ¿cierto? En el que esa persona necesita apoyarse, ¿cierto? En eso invisible. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en eso invisible tiene temores, tiene miedos, y por ahí está un poco cansado o cansada de todo lo que ocurre, porque es algo natural del ser humano, ¿sí? Donde anímicamente tenemos nuestros días. Por eso el apóstol Pablo dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos, ¿cierto? Y una de las cosas tocante a esto, ¿cierto? Es que podemos ver que nosotros tenemos ese punto de debilidad. El apóstol Pablo le dijo a Dios, Señor, sácame este aguijón que tengo, esta dolencia que tengo. Él aparentemente sufría de los ojos, ¿cierto? Algún dolor, alguna situación. Entonces el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Te pone a vos a su vez como generador y receptor de todo lo que necesitas, ¿cierto? Eso tampoco quiere decir que uno se tiene que formar de una manera como que nunca va a necesitar de nada ni de nadie, ¿verdad? Solamente eso es Dios. Pero Dios en su naturaleza imparte al hombre esto y este conocimiento de que el hombre, ¿cierto?, puede ser el generador y el receptor a su vez de toda esta sustancia y este recurso espiritual que está a la mano, y así de esta forma, ¿cierto?, poder tener las fuerzas, la sabiduría, ¿cierto? Y nos va a dar la salida en momentos donde las consecuencias y las circunstancias no son favorables, ¿sí? Donde muchas veces uno tiene una forma de actuar, donde uno piensa, bueno, ante esta situación tendría que actuar de esta forma, ante esta situación tendría que actuar de esta otra forma. Pero acordémonos que el Señor también conoce que no tan solamente con diseñar una forma de actuar en diferente momento o en diferente situación, sabe que el hombre puede fallar, ¿sí? Entonces, el Señor nos quiere dar a través de todo esto que estamos hablando, ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura, en el cual su forma, su manera de actuar en la vida, aquí en la tierra, va cambiando, ¿sí? En el cual una de las cosas que sí va aprendiendo, ¿cierto? Que en su interior habita todo lo que la persona necesita, ¿sí? La salida, toda la problemática. La solución está dentro de uno. ¿Por qué? Porque Dios es el que está habitando. Y es esa una de las grandes cosas, si no una de las principales, yo diría la principal, es saber de que Dios vino a habitar tu vida. Esa es la causa de que vamos a entender un poquito más esta carta, que era necesario que el pecado fuera tratado y fuera excluido, ¿cierto? Como ámbito para el hombre. El hombre estaba en el ámbito de las tinieblas, ignorante de lo que le pasaba,
y por qué las cosas les pasaban, muchas veces. ¿Sí? Sin tener una visión, muchas veces se aferraba a lo que humanamente hoy podemos accesar, digamos, ¿no? Cuando tenemos un problema psicológico o tenemos un problema emocional, corremos a un psicólogo, corremos a un terapeuta, y eso está muy bueno. Y esas son herramientas que tenemos hoy en día para poder salir adelante de situaciones. Pero el Señor no vino a tratar algo que surge en el momento tan solamente. El hombre vino a tratar todo ese ámbito en el cual nosotros acarreamos desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Estamos hablando para los que no conocen. Para los que conocen ya su palabra, les tengo una buena noticia. Ustedes ya no están en ese ámbito, pero sí tienen que saber una de las cosas, vamos aprendiendo de lo que el Señor nos ha sacado y donde el Señor nos está haciendo que nos desarrollemos espiritualmente cada día, aunque nosotros en nuestras vidas cotidianas, ¿cierto? Vamos al trabajo, estamos con nuestra familia, tenemos una vida que tiene que ser así, una vida común y corriente, entre comillas común y corriente, ¿no? Porque es muy especial la vida de cada ser humano, muy especial. Y Dios aprecia tu vida mientras estés aquí en la tierra, pero también, ¿cierto? Cuando partamos, pero muchos dicen, no, esta vida venimos a sufrir, esta vida nos trae diferentes consecuencias, dolencias, sufrir la pérdida de alguien, ¿por qué? ¿Cuántas preguntas, no? Al Señor, y está muy bien que vos se la hagas. O tengo este problema económico, ¿por qué tengo? Hay gente que tiene problemas económicos y se ha mantenido en el tiempo con estos problemas económicos, por ejemplo, ¿cierto? Y puede ser debido a ciertas conductas que tiene la persona, que hace que quebranten cualquier tipo de avance económico, ¿cierto? Por esta conducta. Y eso muchas veces tiene que ver con una raíz pecaminosa y un desconocimiento, una de las capacidades del que la persona tiene, ¿cierto? Para poder salir adelante. Capacidades que Dios le dio. ¿Y eso dónde está? En el interior de la persona. Pero debido a las conductas que fueron sembradas muchas veces por nuestros antepasados, sin echarle la culpa a los antepasados, porque nosotros tenemos, una de las cosas que tenemos que saber que nosotros somos responsables. Aunque nuestros antepasados sembraron cosas en nosotros, bueno, este es el tiempo, ¿cierto?, de sacar, como quien dice, la cizaña del trigo, ¿no?, en nuestras vidas, ver nuestro interior. Y esa es una de las cosas que el Señor nos quiere ayudar en este caso. El capítulo 6 de Romano dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Bueno, estos judíos tenían esta costumbre, de cada día, cada tanto, ellos podían presentar un sacrificio por el pecado y de esa forma ellos sabían que Dios perdonaba. Pero esta gente había tomado como una rutina esto, ¿cierto? Y ya no lo hacían desde el interior, sino de una forma autómata, como un robot, ¿no? Bueno, voy a hacer este sacrificio, voy a ir a la iglesia tal día, tal hora. Lo hacían no como algo que Dios te estaba dando esa necesidad, entonces vos te alejabas del lugar y te ibas a un lugar callado y ahí vos tenías tu momento con Dios, ¿sí? Arrodillado, sentado, escuchando una música, qué sé yo, mirando la Biblia, que está muy bueno. Eso es parte del devocional. Y así el Señor te va a ir dando los primeros pasos de cómo es Dios. Que Dios no acepta algo como una rutina, ¿viste? No, porque lo tengo que hacer para que Dios me apruebe. No, no hay ninguna cosa que vos puedas hacer para que Dios te apruebe. Ya Dios te aprobó a través de Cristo. Sos una persona aprobada, sos una persona que tenés justicia. De acá en más tenés que desarrollar tu vida espiritual mirando estas cosas que muchas veces sembraron conductas erráticas y que una de las cosas te han hecho que vos mismo te deseches para algunas cuestiones en el cual sí podés avanzar, en forma personal, en lo profesional, en lo financiero, en lo afectivo,
¿cierto? Y esta es una forma de no tan solamente dar un aliento a la persona, diciéndote vos podés, sino también Dios nos quiere dar esas herramientas, ¿cierto? Que son sencillas y están dentro de tu corazón, en el cual Dios te va a fortalecer tu carácter, ¿cierto? Para poder sacar, ¿cierto? ¿Cómo es su palabra? Lo limpio de lo vil, ¿cierto? Lo limpio de lo suyo que podamos tener. Y eso nos va a ir cambiando, porque el Señor que está en nuestro interior, Dios nos va dando poder para transformar nuestras vidas y nuestro hombre interior. Es un poco, espero que me entienda, pero no es algo tan complicado, es algo sencillo, pero a través te lo quiero explicar sencillamente. Y que el Señor nos ayude en este sentido. Por supuesto que no, dice. Tenemos que seguir pecando para que su gracia, para que Dios nos muestre su gracia. Dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? ¿Ve? Acá está la pregunta y la respuesta. La pregunta es, por supuesto, ¿tenemos que seguir viviendo en el pecado? Por supuesto que no. Ya no estamos más, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, ya no estamos más en el pecado, aunque pecamos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya fuimos unidos a Cristo. ¿Sí? Ya tenemos legalmente, estamos unidos, estamos casados con Cristo, por así decirlo, aunque podemos cometer actos de infidelidad, que no tendría que ser así, pecando y tendiendo todavía conductas erráticas como la que teníamos. Muchas veces estas conductas es por causa de la ignorancia de su palabra. Pero una de las cosas que vos tenés que saber, que ya no estás más en el pecado, es un ámbito, es un cuerpo, ahora estás en Cristo, en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Aunque pecamos, pero su justicia está en nuestras vidas, ¿sí? Pues hemos muerto y fuimos sepultados. Dice, fíjate, fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, dice. ¿El bautismo cuál es? El bautismo cuando te ponen la gotita de agua en la cabeza o cuando te sumergís en un río, en una pileta. No, el bautismo es Cristo mismo. Cuando vos aceptás a Cristo en tu corazón, o aceptaste, ya ahí ya fuiste ya inmerso en Cristo, sepultado, como quien dice, ¿no? No es la palabra correcta, fuiste bautizado, fuiste espiritualmente, fuiste inmerso en Cristo. ¿Viste cuando vos sos inmerso en una pileta? Bueno, Cristo ¿eh? es esa agua espiritual en la cual fuimos inmersos y hoy en día, cuando el Señor nos ve, no, Él ve su cuerpo, ¿cierto? Él ve su propio cuerpo, lavados por la sangre de Cristo, ¿sí? La sangre de Cristo, esa que vertió en la cruz, bueno, nosotros fuimos ahí bautizados con esa sangre de Cristo. Y esa sangre que es lo que nos trae redención. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario de que nuestra sangre sea derramada por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque hay uno que derramó su sangre, murió por nosotros. Entonces nosotros ahora nos tenemos que desarrollar espiritualmente dándole gracias y gloria al Rey, ¿sí? Que hizo esta obra. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Sí? Así como nos sumergimos en esa sangre, Dios nos redime, Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Hoy en día no necesitamos morir para resucitar. Nosotros ya experimentamos esa resurrección, pero a su tiempo se va a manifestar la resurrección. Se va a manifestar. Dado que fuimos unidos a Él, en su muerte también seremos resucitados como Él. Acá está la esperanza. ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? ¿Sí? Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso,
nuestro antiguo, ahí la palabra te está diciendo, fíjate vos cómo la misma palabra te va guiando. Aunque hoy en día tenemos pecado, ya no estamos más dentro de ese ser pecaminoso, de ese viejo hombre, esa vieja criatura. Ya nosotros salimos de esa condición por la sangre de Cristo. ¿eh? Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue tiempo pasado. Ya le está hablando a una persona que tiene conocimiento de Dios y ya fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya el pecado no tiene más poder en nuestras vidas. ¿Sí? No tiene más poder. Ahora nosotros tenemos esa facultad, ¿cierto?, de decir no a muchas cosas que antes decíamos sí por temor o porque teníamos una creencia de que esa persona o esa situación o esas cuestiones que teníamos conductas erráticas, la teníamos como Dios nosotros, ¿viste? No, tenemos que cumplir porque me lo está diciendo, pero era a través del miedo, a través del temor, lo voy a hacer por si las dudas, ¿cierto? Para no quedar mal. Entonces teníamos una percepción y un concepto de Dios diferente. Un Dios que castiga, un Dios que está enojado, un Dios que está... Entonces tengo que hacer cosas para que Dios esté contento conmigo. Bueno, eso es una de las cuestiones que Dios vino a cambiar en nuestras vidas, ¿sí? Entonces hoy en día tenés libertad. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Pierde poder el pecado. Ahora todo lo que ocurre en mi vida es si yo permito. ¿eh? El diablo ya no tiene más autoridad en mi vida, no tiene autoridad, aunque no perdió el poder Satanás. Siempre va a estar tentando a ciertas cosas, ¿sí? Pero ya no tiene autoridad en tu vida. Vos hoy en día tenés poder para no darle acceso a eso que afectaba tu vida. Aunque en el principio era, tal vez esa tentación tenía buen sabor, pero después las consecuencias eran malas, era como una adicción, ¿viste? Hoy en día vos tenés autoridad como hijo de Dios de decirle no a ciertas cosas y tu carácter crece porque es una persona nueva, ¿cierto? Donde vos te haces conocido en el mundo espiritual. Satanás sabe ya que con vos no puede tratar como trataba antes. Hoy en día va a tener que elaborar otras cosas, otros planes, otros diseños, si es que te quiere hacer caer. ¿Cierto? Apelando muchas veces a algunas debilidades que tenemos. ¿eh? Por eso tenemos que conocernos nosotros mismos. Primero, hay mucha gente que habla de Satanás, que este acto diablo, que esto, que el otro. No, primero hay que conocerse uno mismo, ¿cierto? Y Dios nos va a estar guardando en ese conocimiento de nuestro hombre interior, de todo lo que pueda venir. Vos no te preocupes, déjalo en manos de Dios, todas esas cosas. ¿eh? Todo lo que pueda venir, cuento, chisme, muchas cosas. ¿eh? Que te desacreditan, que hay muchas cosas que somos afectados muchas veces, que Dios tiene todo en sus manos. Pues cuando morimos con Cristo fuimos libertados del poder del pecado. ¿eh? Esto es lo que estamos hablando, no es tan solamente un momento religioso, estamos hablando de algo que Dios dice de nosotros que somos. ¿Qué somos? Pues morimos con Cristo, fuimos liberados por el poder del poder del pecado, perdón. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. No tan solamente cuando muramos, desde este momento, o de hace tiempo, cuando vos abriste el corazón al mensaje. ¿Sí? Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Si vos estás unido a Cristo, sos una persona en Cristo. Así como Cristo murió y resucitó, así también nosotros. ¿Sí? La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Y si no tiene ningún poder sobre él, tampoco tiene ningún poder sobre nosotros. Cuando él murió,
una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Eh? No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Lo que antes controlaba tu vida, no lo permitas. ¿Sí? Siempre estamos hablando de ese control que no te pide permiso, ¿viste? Ese tipo de control en el cual acecha contra tu libertad, tu ser libre, tu libre albedrío, ¿verdad? Donde muchas veces se acostumbran a tomar decisiones por vos y hay circunstancias que muchas veces son obsesivas, circunstancias por conductas que uno ha generado y nos quita libertad, nos quita esa paz de decir, bueno, voy a desarrollar este tiempo con esta otra, pero ¿qué pasa? Hay circunstancias que uno va sembrando a sí mismo, adicciones, en el cual vos decís, bueno, voy a tener un tiempo para mi familia, un tiempo para mí, y por ahí, por algo, o una decisión que vos tomaste en un momento así fortuito, y le dijiste sí a esto, y capaz que te cambió el plan. Es como cuando uno dice, pero me prometiste que va a estar conmigo, ¿cierto? Y uno ahí, oh, Dios, es muchas veces cosas que tienen que ir cambiando en nuestro interior. Y Dios tiene poder para hacerlo. Si Dios no permita que estas cosas te controlen, de a poco tenés que ir cambiando, ¿cierto? A medida que el amor de Dios se va derramando en tu corazón. La paz, la paciencia, todas esas cosas que no vemos, pero que el Señor nos dio esas facultades para vivir esta vida de una forma victoriosa. No dejen que ninguna parte del cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. ¿Sí? En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Esta es la buena nueva que te quería comunicar. Esto es lo que ocurrió cuando Cristo murió. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Bueno, estas son algunas de las cosas que hizo a tu favor y a mi favor. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Esto es un proceso, no es de la noche a la mañana tampoco, que nos convertimos en santos porque estamos mirando. No, esto a mí me muestra quién soy y las cosas que voy a ir cambiando con la ayuda de esa persona que habita mi ser interior. El pecado ya no es más su amo. ¿Eh? Todas esas conductas erráticas que teníamos, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Eh? La gracia de Dios, ¿quién es? Cristo. Libertad. ¿Eh? Él nos hace libre. Nos compra con su sangre. Antes se compraba al esclavo y se lo hacía esclavo de... No era para liberarlo, era para esclavizarlo en la casa. Le compraba el esclavo uno, le compraba el esclavo a otro, que lo tenía esclavizado, para esclavizarlo también él. Bueno, Cristo nos compró a nosotros, que éramos esclavos del pecado y de nuestras conductas, viejas conductas, nos compró para hacernos libres. ¿Cuál fue el precio? Su Hijo, su sangre. ¿Vos matarías a tu hijo a cambio de que alguien sea libre? Bueno, esto es lo que yo te estoy hablando y lo que me impacta a mí, una de las cosas por las cuales yo te estoy hablando y estoy dando esta parte de este tiempo para comunicarte esto. Esto me impacta a mí. Más allá de que católico, evangélico, esas cosas para mí son secundarias. Para mí es Dios y mirar su palabra cada día. ¿Sí? Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha libertado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿Eh? Entonces,
A mí me da libertad el Señor, me compra, me da libertad, pero ahora yo, como era esclavo, yo obedecía. Bueno, hoy en día obedezco, ¿cierto? No es que soy esclavo, aquí toma la figura del esclavo, ¿cierto? Pero para obedecer a aquel que me está hablando, a aquel que me dio libertad. ¿Sí? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual te lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud, libres de la esclavitud del pecado, y se han hecho esclavos de la vida recta. Y esta palabra libre que te llega a lo más profundo de tu corazón. Sos una persona libre, sea lo que hayas vivido. El dolor, cuántas cosas, pero sos una persona libre. Sos una persona que tenés proyecto, tenés un futuro, ¿cierto? Sea lo que esté aconteciendo, en donde estés, tenés algo que no se puede comprar con nada, libertad espiritual. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más y más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. ¿Cierto? Es una figura esto de esclavo, ¿sí? No es algo real. Hay religiones que te esclavizan, sí, eso es verdad. Hay personas que viven esclavizadas, tienen días, fechas, cosas que tienen que hacer para agradar no sé a quién. ¿Sí? Cuando Dios lo que de ti demanda es fe, nada más, abrir tu corazón y dejarte administrar por Él, a través de su palabra, ¿cierto? Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo recto. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Fíjate vos, había una condenación eterna. Pero ahora quedaron libres, esta es la buena noticia, del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, ¿cierto? La vida eterna ya está, ¿cierto? Eso es una verdad, es un regalo de Dios. Un regalo de Dios no te pueden sacar un regalo, te regalan algo, te lo regalan. Eso es vos no tenés que hacer nada para tener vida eterna. Pero al tener vida eterna, una de las señales ¿cuál es? Es el caminar en rectitud, que lo vamos cambiando con el tiempo, mirando los consejos del Padre a través de la palabra. Es como cuando nuestro papá nos daba consejos para que nos vaya bien. Bueno, esto es algo muy parecido, pero tiene un alcance eterno, ¿sí? Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida, pues la paga del pecado que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo, Jesús el Señor. ¿Sí? Entonces, mi amigo, hay cosas que a veces no estamos viendo porque hay un velo ahí que está tapando todo, ¿no? En nuestras vidas. Pero este es el tiempo de que Dios corre los velos y nos enseña un poquito más, ¿cierto? Y nos da poder y nos dio autoridad para ejecutar cosas que antes por ahí, no por esto, por lo otro, por aquello. Pero hay momentos que el Señor te va a dar esa autoridad para ejecutar cosas en tu vida que va a cambiar el curso de las cosas. ¿Sí? Así que desde este humilde lugar, ¿cierto? De este lugar ya nos estamos preparando para trabajar, tal vez esté en el trabajo, que hoy pueda recibir de Dios y que Dios derrame en tu corazón el amor y que te dé la fortaleza para seguir adelante, mi amigo. Que Dios te bendiga.